¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y un minuto. Un viernes importante porque creo que es un viernes de síntesis con un montón de datos que tienen que ver con lo que estuvo pasando y básicamente con lo que viene en la provincia de Buenos Aires, elecciones ahora en septiembre, y con lo que viene a nivel nacional con elecciones en octubre. Varios temas. Por ejemplo, ayer presentación en sociedad de lo que es la campaña del oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires, con foto en Villa Celina, con todos los candidatos vestidos de violeta, salvo el respaldo explícito del presidente, que era el único que no tenía el camperón violeta. A partir de ahí, ese es un dato. Otro dato, indican, por lo que me están contando algunos colegas que siguen muy puntillosamente lo que pasa en el peronismo, que hay a partir de ahora varios pedidos de intendentes señalando que Máximo Kirchner podría ser el primer candidato a diputado para octubre en la provincia. Él había dicho, si me lo piden, pero era un tema que estaba muy discutido porque lo que se pedía y se miraba eran los índices de aceptación, cuánto medía como consenso. Habían barajado otros nombres, el de Jorge Tayana, que después aparentemente fue dejado de lado. Pero bueno, son cuestiones muy importantes respecto a octubre. Pero ayer además se cerraron listas, alianzas, y el dato es muy importante por lo que ha pasado en el oficialismo y por lo que pasa con otros acuerdos, algunos con mucha presencia del peronismo y otros como una opción para una tercera vía. Así que nada, comienzo saludándola a ella, Daniela Romero, que ha estado trabajando mucho en estos temas. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buen día, Pato. Estamos terminando una semana muy agitada, llena de información, llena de eventos, muy electoral también, ¿no? Porque lo que fue la sesión también en diputados no se escapa de lo electoral. Claro. De hecho, ayer, como bien decías, fue el cierre de las alianzas nacionales para las elecciones que van a ser el 26 de octubre, y ahora ponemos el foco de cara al 17 de agosto, claro, que es la fecha límite para presentar los candidatos, las nombres, listas. Claro. Exactamente. Esto claramente tiene muchísimo que ver con cómo fue la dinámica acá en la Cámara de Diputados en la sesión. No por nada la sesión fue el día antes, ¿no?, del cierre de alianzas. Perdón, Romero, stop 10 segundos, porque ayer, vos que vas mucho a Balcarce 50, ayer hubo una reunión de gabinete que a veces no es tan usual, no es formal ni habitual que se haga los días jueves, y se indicaba que tenía bastante que ver con el resultado de la sesión del miércoles, pero era un dato la reunión, pero después trascendió más nada que poco sobre lo que sucedió. Nunca, esto es clave entenderlo, y sí, es muy difícil que salga algo de las reuniones de gabinete. De nosotros, que los periodistas que estamos ahí ya sabemos y lo tenemos en la cotidiana, de que hay un hermetismo después de las reuniones de gabinete que es casi prácticamente imposible saber. Es condición sine qua non para seguir en el cargo. Y sí, prácticamente, claro, sí. Sí. Ahora bien, ¿de qué se trató la reunión de gabinete? Una fuente muy importante de la Casa Rosada, entiendo que dio a entender esto, que tenía que ver también con lo que fue el cierre de alianzas, y que hay distintas versiones. Una versión que es que la reunión de gabinete estaba pautada hace un montón, hace como 10 días. Nada, lo cierto es que tampoco es lo que nos consta a los periodistas que estábamos ahí. Lo que sí no pareció una reunión más bien improvisada, sí, ¿no? Para ver qué había pasado. Tiene sentido, esto ya es una opinión personal, yo creo que tiene sentido que haya sido como resultado de la sesión de la Cámara de Diputados, porque los ministros no tienen nada que ver con las alianzas nacionales, y claramente hay un tema de gestión importante que se pone en juego después de todo lo que pasó en diputados. No tanto por el tema de los vetos, porque ya sabemos qué va a pasar, pero sí hay una cuestión muy importante con lo que tiene que ver con los decretos delegados, claro, que rechazó. A favor tuyo, digo, yo estaba en mi casa mirando la sesión el miércoles, y cuando ya se había votado la emergencia pediátrica y se había votado el tema universitario, vos en las redes dijiste, guarda que se viene el tema de los decretos. ¿Sabes qué pasa, Pato? Sí, claro. Todo lo que fue la sesión hasta esa ahí era hora, lo previsible, claro. No, se pensaba que eso no se trataba. Claro. Estaban todos seguros. Los periodistas. Los decretos. Claro, los periodistas, claro, los opositores y los oficialistas estaban todos convencidos de que
en realidad ya la sesión para esa hora se iba a caer. Porque se había caído en alguna oportunidad anterior también. Y porque es lo que un poco se había planteado. A ver, la inclusión de los decretos delegados y el DNU, porque hay decretos delegados y un DNU. Sí. El de Marina Mercante es un decreto de necesidad de urgencia, los demás tienen que ver con decretos que utilizaron gracias a las facultades delegadas, ¿no? Lo que es la reestructuración de todos los organismos del Estado. Esos decretos los había pedido Unión por la Patria. Nosotros lo hablamos. Había un sector de la oposición dialoguista que no quería incluir estos decretos en la sesión para no empantanar el quórum. Querían ir directamente a financiamiento universitario, Garrahan, quizás Libra. Pero había una idea de que el corazón de la sesión iba a ser ese. Pero lo cierto es que no pudieron bajar de los 135, porque cuando estábamos viendo, se había intentado que se baje la sesión. Sí. Antes de que se empiece, a tratarlo de Libra, te cuento un poco cómo fue. Se había intentado que se baje la sesión. Sí. Estaban todos parados. Algunos del oficialismo se fueron a las bancas del radicalismo, Innovación Federal, a ver si podían. Si podían convencerlos de que se levanten, pero pasaba el tiempo, estaban dilatando con cuestiones de privilegio y no sucedía. No sucedía, se terminaron resignando y ahí fue cuando se empezó a elevar un poco la fiebre, porque lo que pasa con estos decretos es que el Senado es muy probable que los rechacen un abrir y cerrar de ojos y de ahí no hay vuelta atrás y todo el trabajo. Me llamaba la atención, te digo, porque salvo el que hizo una buena defensa otra vez de lo que es el oficialismo era el radical Monti de Catamarca, que dijo: nosotros los diputados no estamos para derogar decretos, estamos en todo caso para controlar que el Ejecutivo no se exceda en las modificaciones que determina. Que es una interpretación semántica, pero lo que uno veía era que cuando venía la ola de derogación de decretos, tampoco había herramientas en el oficialismo para oponerse. No, de hecho, salvo Monti, no había nadie. No, pero a ver, Nicolás Mayoras hizo una defensa, Nadia Márquez también. No estaban alineadas las defensas de los dos diputados de La Libertad Avanza. El argumento que usaban era distinto. Y eran argumentos que tienen que ver con mayorías, porque nos preguntábamos algunos eso, ¿qué mayoría necesitan? Un decreto delegado es como se tiene el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia. Entonces se planteó en algún momento un debate por cuántos necesitaban para rechazarlos sin haber pasado por comisión. Pero bueno, lo cierto es que es verdad, no estaban preparados, creo yo, Pato, porque nadie pensaba que se iban a tratar esos decretos. Y otra cosa, y vamos a ir con las placas de Daniela, que yo creo, la verdad, que tal vez, y es muy lógico que hubiese ameritado una reunión de gabinete, porque uno tiene un montón de cosas para decir de la sesión del miércoles. Pero yo ayer hablaba con Dania Tabela y me parece que hizo una cosa que es interesante. Lo que me parece que terminó el miércoles y ya venía terminando era la estrategia del oficialismo y antes del PRO de decir que el peronismo era contagioso. Cualquier cosa que hagan ustedes y los vinculen con el peronismo, eso los desacredita. Eso era lo imperante como filosofía del momento en la ley base, ¿no? Y por lo tanto no se plegaban al peronismo ni Encuentro Federal, ni la Coalición Cívica, ni los radicales. Eso con el tiempo fue mutando y fueron apareciendo acuerdos que se plasmaron ayer y uno veía, el miércoles, uno veía al peronismo con la Coalición Cívica, con Encuentro Federal y con Democracia para Siempre votando juntos. Dejó de ser contagioso y eso es un dato. Y lo que me dice Tabela, que me parece que es interesante para verlo, y es en algún punto tranquilizador para el gobierno, pero hay que estar atentos, es, mirá, dice, no nació el miércoles ningún acuerdo político, porque todos pensamos de manera distinta. Sí, lo que comenzó es un intento de acordar agendas, punto por punto. ¿Nos gusta avanzar en emergencia pediátrica? Nos juntamos. ¿No nos gusta discutir otra cuestión económica? No nos juntamos. Acuerdo político no, de hecho están en frentes distintos, pero acuerdos con agendas y me parece que es un dato para la dinámica que viene el gobierno desde diciembre del 2023, es una agenda en contra del gobierno de Javier Milei, digámoslo lisa y llanamente, ¿no? Porque eso es un poco lo que los une, es estar en contra del presidente. Es una agencia en contra, donde lo novedoso es que conviven socios que antes no convivían. Porque el peronismo era mala palabra, ¿no? En algún momento lo decía Germán Martínez, estamos solitos, no nos quiere acompañar nadie.
eso se modificó y es un dato complicado. Hay que ver cómo eso impacta después en la opinión pública, porque lo que te quieren mostrar desde el oficialismo justamente es esto, ¿no? Fíjense cómo votan todos juntos, si están con el kirchnerismo son cómplices. Entonces, esa grieta, porque es lo que plantean también los que terminan aliándose con la Libertad Avanza, pese a que no comparten quizás todo. Te dicen, esta es una Argentina de sí con Milei o no con Milei. Sí, sí, Entonces, sí. O con el kirchnerismo o en contra, efectivamente. Bueno, esa es como esa es la batalla, ¿no? Esta grieta. De hecho, bueno, en la provincia de Buenos Aires eso se va a poner en la mesa de una forma muy explícita. Una parte de las conversaciones que se estaban dando en Casa Rosada sobre cómo encarar la estrategia por la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires era, ok, ¿qué hacemos? ¿Defendemos las ideas de la libertad? ¿Ponemos el foco en el presidente? ¿O vamos más bien atacar el kirchnerismo? Bueno, yo creo que la foto ayer en La Matanza dejó muy en claro cuál fue la decisión. Además, como decís vos, me parece que todavía no se puede procesar qué va a suceder con la sociedad. Porque una cosa es la dirigencia que te dice, mira, ya el peronismo dejó de ser contagioso, yo en este proyecto lo comparto y votamos juntos. Ahora, no sé qué pasa con el señor y la señora, con el ciudadano que vota, si el clivaje seguirá siendo o en contra del kirchnerismo, con o en contra de Milei, o podrá decir, mira, yo voto a Milei, pero en este proyecto no lo comparto. O yo voto al peronismo, pero en esto voy por otro camino. Bueno, no sé ahí es donde aparece esa famosa avenida del medio con este Frente de Provincias Unidas, que son estos gobernadores que quieren hacer una especie de centro. No somos ni Milei, pero tampoco somos el kirchnerismo, que apuntan directamente a que un presidente salga de esa alianza. Ahora bien, dificilísimo. Hay que ver cómo ellos terminan. Porque así como ellos quieren plantear esto, la realidad es que si en las elecciones de octubre el oficialismo saca un amplio caudal de votos, en el Congreso van a apoyarlos. Entonces, si bien discursivamente apuntan a romper con esa grieta, también reconocen que una vez que ellos asuman en el Congreso, van a tener que tomar una decisión sobre si van a apoyarlo o no. A priori, y ya que aprovecho que estoy hablando de los gobernadores y de cómo se van a manejar estas alianzas, si te parece, Pato, vamos a ir en un rato a las placas para ver cómo es que se orquestan no solamente las alianzas, los frentes comunes que se presentaron ayer, sino cuáles son los acuerdos implícitos que va a tener el gobierno con algunas provincias. Y antes de las primeras placas, porque una cuestión para después, Romero, porque uno lo puede entender, habla permanentemente con encuestadores, hay miradas que son más sofisticadas, pero pese a todo, no es demasiado sencillo entender esto que te dicen. No, la verdad, hoy por hoy el gobierno gana y por más de 10 puntos en las elecciones de octubre, pero en la provincia en septiembre está complicadísimo. Eso te dicen en la Casa Rosada. Bueno, pero es medio chino explicarlo, que cambie tanto, que te voten en contra en septiembre y que eso se vuelque. Puede ser que están mirando en octubre una mirada más general, donde pujan o empujan provincias también grandes como Córdoba, como Santa Fe y como el noroeste. Sí, y también pero hay que no ver es tan sencillo. En la provincia, ¿qué es lo que van a leer como un buen resultado? Claro. Si van a ver la cantidad de votos positivos, si van a ver cuántas secciones ganaron, o si van a ver una cuestión más general, ¿no? A priori yo tengo distintas versiones de cómo lo quieren leer. Por un lado te dicen, nosotros vamos a ver solamente cómo nos va en la primera sección, esa va a ser la más importante. Otros te dicen, si mirás solamente la primera sección, estás en el horno, no podés ganar la provincia solamente con eso. Entonces hay una cuestión de distintas versiones sobre cómo se puede leer el resultado en la provincia de Buenos Aires. Una cosa, a ver, digo, y vamos enseguida a las placas, pero uno tiene que entender el proceso. Y digo, suponete que el oficialismo no gana en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo violeta, pero es una elección del 35-40%. Pese a eso, a no ganar, sería un crecimiento fulgurante y exponencial en menos de 2 años. No tenían nada. Y en un distrito complicado. ¿Complicado? Muy complicado. Complicadísimo y además absolutamente resiliente a este tipo de políticas. Es cierto que alguna vez ganó Vidal, pero digo, si puede consolidarse con un piso importante el sector violeta,
en 20 meses hacerlo es rarísimo. No hay antecedentes en la política argentina. Exactamente. Por eso pueden llegar a estar 10 puntos más abajo de Frente Patria, por ejemplo. Pero si tienen un número de los 30 puntos, eso va a ser un festejo, pero en sí 40 años, el PRO tuvo un crecimiento importante, pero fue mucho más progresivo, se había consolidado en la capital, después ganó Vidal. Vidal también ganó porque el peronismo fue dividido en su momento, que le facilitó la victoria. Pero yo siempre no, cualquiera te dice que el techo que tenían las terceras fuerzas en estos 40 años de democracia, que podía ser el PI de Oscar Allende, que podía ser la UCD de Alzogaray, crecían hasta la capital federal, hasta Barracas crecían. Después, en la provincia de Buenos Aires, jamás crecían, no había posibilidad de desarrollo. Y bueno, esto sería como una cuestión, la verdad, anómala, pero lo veremos. Romero. Las placas tuyas, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar de las alianzas a nivel nacional. Nos vamos a octubre ahora. Dale. Porque, bueno, ayer fue la presentación. Acá estamos viendo los protagonistas de los que... de los oficialismos provinciales que acordaron... Amigos del Violeta. Que acordaron un frente común con la Libertad Avanza. Cabe destacar que Alfredo Cornejo consiguió que el frente se llame... La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Porque eso sí fue negociar con dignidad. Eso fue una novedad ayer, porque la Libertad Avanza quería que todos los frentes se llamen Alianza La Libertad Avanza. Y si no me equivoco, el Desdero, por ejemplo, que cuando fue en la provincial sí hubo una mezcla de sellos, ahora se va a llamar Alianza La Libertad Avanza, por ejemplo. Pero lo que fue... la negociación en Mendoza, ayer cuando aparece, estábamos todos convencidos de que iban a ser así, porque incluso los propios mendocinos te lo decían, ¿Es La Libertad Avanza más? Más Cambia Mendoza. Epa. Eso no es cortito el título. No es cortito. El sello. Pero bueno, estos son agregó a Mauricio Macri. ¿Por qué agregó a Mauricio Macri? Porque claramente lo que fue el acuerdo con el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri no fue con Jorge Macri, que es jefe de gobierno puntualmente. De hecho, bueno, ayer la secretaria de Presidencia y presidenta del Partido de la Libertad Avanza, Karina Milei, directamente le agradece a Mauricio Macri por haber sellado la alianza con el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un Macri Mauricio que también había tenido cruces duros con Karina Milei en su momento. Sí, no, por supuesto que sí. Por eso no hubo nunca una buena relación en ese sentido. Pero bueno, hubo una reunión, hubo un contacto y hubo lo que vimos ayer, ¿no? 2 tweets, tanto de Mauricio como de Karina, reivindicando este acuerdo que llegaron en la Ciudad de Buenos Aires después de lo que fue la campaña porteña, que la recordamos porque fue hace muy poquito, que fue durísima. De hecho, bueno, dejó todavía heridos que no se recomponen, ¿no? Silvia Incluso está la historia fake de Mauricio Macri convocando a votar pero de eso, por los libertarios. Déjame que aclare una cosa ya que mencionas esto. El sector de Karina Milei no tiene nada que ver con esos videos de inteligencia artificial, esa famosa campaña. Y eso siempre te lo van a decir. No es área de ellos. No es área de ellos, no tiene nada que ver con los Menem, no tiene nada que ver con Karina, lo que fue ese video de inteligencia artificial. Pero sí, obviamente que la relación que tenía con Mauricio de hace mucho tiempo es medio áspera. Entonces, es que Macri no tenía buen vínculo ni con Karina, ni tampoco con Santiago Caputo. Karina y Santiago Caputo, los dos pensaban que Macri era una etapa superada, me parece, ¿no? Yo creo que hoy en día igualmente me atrevo a decir que todos por lo bajo en la Libertad Avanza se ríen o festejan cierto cadáver político que ven en el PRO, ¿no? Particularmente. Hace tiempo ya, pero especialmente después de lo que fue este cierre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, bueno, ayer en la provincia, cuando lo ven a Cristian Retondo con el buzo violeta, esas cosas también siguen teniendo alguna cierta burla, por decirlo de alguna forma, desde Estaba algunos también sectores. Montenegro, el ex juez federal, de hecho, intendente de General Pueyrredón. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Cuando fue la sesión en diputados, el cartel de Esteban Paulón, que es Macri vestido de pastelero y siendo Karina conducción, haciendo una torta. Eso generó mucha risa de parte de los libertarios, de los propios libertarios estaban riéndose, contentos con la desgracia ajena. Con la desgracia ajena.
Otros no, otros lo interpretaron como que también Sí. era una burla a Karina, pero bueno, Sí. en general hay una cierta Hay que idea estar desde La atento a Libertad Paulón, Avanza. porque Paulón todo esto lo hace, es un tipo creativo, pero todo indica que va a ser candidato a senador en Capital también. Sí, Paulón. él no sé si tiene mucho optimismo Claro. en En llegar, llegar ahí. en Claro. llegar ahí. Sí, sí, Pero está sí, peleado. sí. Sí. Dale. Pero bueno, volviendo a los que son las alianzas electorales, tenemos entonces a Mendoza, a Chaco, a Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Estas tres alianzas con las provincias eran las únicas que estaban aseguradas hace ya bastante tiempo, ¿no? Son alianzas que son con los oficialismos provinciales y por Totalmente. eso se destacan, que son alianzas con los gobernadores, ¿no? Y bueno, por supuesto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es importante, ahí lo ponemos a Mauricio Macri como el responsable de haber llegado a ese acuerdo con Karina Milei en la Segunda ciudad. foto, a ver, segunda Vamos foto. a la segunda foto. Tenemos... Son, ahí está. Importantes, menos conocidos el primero y el segundo, pero a Sí. ver, Claudio Poggi. Claudio vamos. Poggi de San Luis. Sí. San Luis es un caso Como rarísimo. siempre. Rarísimo porque, a ver, raro no tan raro, rarísimo en el sentido de que en las provinciales tuvieron un amplio caudal de votos y lo que decidieron es, para las elecciones nacionales, no presentarse. Entonces, ese fue el gesto que tuvieron Claro. con el oficialismo de nacional. Déjame mi ámbito tranquilo y yo no te compito, porque claro. él quería Sí. tener su legislatura, él quería tener Poggi, claro. su representación en la provincia, lo logró, consiguió una increíble elección en las elecciones provinciales y ahora para las nacionales directamente el oficialismo de San Luis no se presentó y ese fue una especie de gesto también para no dividir con Claro. Karina Milei y eso lo destacan en Casa Rosada de esa manera. Acá es cuando aparecen estos acuerdos implícitos que no son frentes electorales en sí formalmente, como en el caso de las otras tres provincias y la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tienen algún tipo de acuerdo. Porque, a ver, recordemos esto, la Dale. estrategia que lleva a cabo Karina Milei junto con los Menem, tanto Eduardo Lule como Martín, tiene que ver con ir territorio por territorio y evaluar cómo conviene acordar para tener una mayor representación en el Congreso después de octubre. Es decir, hay en algunas provincias en las que les conviene ir por separado justamente para que puedan conseguir más bancas y de esa manera poder ampliar su representación. Pero me Entonces, interesa, perdóname, a ver, te escucho atentamente, pero Bretilnec me interesa porque su ministro estaba como enojadísimo con el gobierno por el tema de la ruta. Por vas a ejemplo. ver muchos gobernadores que se enojan mucho por el tema de las rutas, pero que... Claro, hay otras cuestiones que son Sí, hay superadoras. una cuestión que son superadoras y que aparte tienen Bueno, ¿qué diálogo. hizo Bretilnec? A ver, entonces juega como como Poggi. Oposición. No. Berretilnec se presenta, está, por está supuesto, bien. tiene su alianza. Pero ¿por qué pongo a Berretilnec? Porque estamos hablando de esto, de los gobernadores que tienen acuerdos implícitos, cada uno por separado, depende de su situación. En el caso de Poggi fue que no se presentó. Berretilnec va a ser oposición. Mejor dicho, la Libertad Avanza va a ser oposición de Berretilnec. Pero... hay una idea de hacer una especie de acuerdo en lo que va a tener que ver con las listas. Es decir, van por separado, pero van a ser aliados en el Congreso, o al menos esa está es bien. la promesa. Claro. Y ¿La de promesa ahí, de quién? ¿De Bretilnec para el gobierno nacional? y claro, o Está sea, de las dos partes un poco... Después, lo que en la pasa es que próxima votación veremos. te voy a decir, lo que ¿no? pasa es que también Claro. quién pone la agenda, eso es algo que vamos a ver a Claro. partir después de las elecciones, ¿no? La idea del gobierno es que ellos pongan la agenda. Por supuesto que tienen en el tintero... Y tenés 10 segundos para Jaldo, Romero. Bueno, Jaldo es una situación parecida. Jaldo Sí, sabemos se que están es matando un... en Tucumán, veo. Claro, la verdad, ¿no? Pero- Es una situación en la que Jaldo en el Congreso lo vimos, por ejemplo, el otro día en diputados actuando, no dio Sí. quórum. No, por eso. Esos gestos que siempre vimos en Jaldo a favor del gobierno nacional, los llevó a tener este vínculo de alianza. La idea justamente con Jaldo es esa, que vayan por separado para que el kirchnerismo quede más atrás y consigan mejor representación entre la Libertad Avanza y los aliados. En este caso, Jaldo es un poco también Sí. parte de ese acuerdo. Es decir, vamos por separado, pero vamos a ser aliados después Sí. en Y el yo Congreso. negocio mejor si te gano. Si yo pierdo, no tengo margen de negociación. Por eso primero le dice Jaldo a los libertarios de Tucumán, te quiero ganar. Después negocio, pero primero voy a tratar de ganarte. Porque si vos me ganás a mí, yo no tengo ningún margen para pedirte nada. Me parece que va por ahí. Eso también, pero la Sí. realidad es que acá la idea un poco también es compartir esa
esa agenda después de octubre y hasta me atrevo a decir que puede llegar a haber algún tipo de acuerdo para armar las listas. Ahí estamos. Así, bueno, Daniela Romero, lo que está pasando con el cierre de listas, esto es orden del día. La pausa, ya venimos, lo tenemos a Gonzalo Solabarrieta, tenemos una nota y más de Daniela. La pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, esto es Orden del Día, lo tenemos al señor Gonzalo Solabarrieta en un minuto con los emplazamientos que vienen y me quedan un par de imágenes con Daniela Romero para ver lo que pasa en materia de alianzas antes de las elecciones de septiembre y octubre. Pero ahora presentación y hablamos con una diputada entrerriana de Unión por la Patria. A ver. Ahí está la diputada Osuna. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Está en Paraná o está por acá por Buenos Aires, diputada? Estoy en Paraná. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, a ver, diputada, primera pregunta. Usted pertenece al ámbito de la educación. Se votó el incremento del presupuesto universitario el miércoles, falta el tratamiento en la Cámara Alta, pero ¿qué es lo que puede decir usted de estos acuerdos que logró el peronismo con fuerzas como Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, en votaciones donde no era tan común verlos votar lo mismo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha recorrido este camino, diputada? Creo sin duda que lo que contribuyó a estos acuerdos tiene que ver con la convicción de que las universidades, la educación en general, la Sí. educación pública y las universidades son instituciones cuya referencia indudable en la historia argentina y en la actualidad convocan a ser acompañadas, porque además tanto estudiantes como docentes y no docentes, sus organizaciones, los rectores, rectoras, decanos, decanas, han venido al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados, han tenido mano a mano con legisladores de distintos bloques planteando la situación gravísima de emergencia que los aqueja y que a tal punto está desplegando sus consecuencias que hay dificultades serias para el desarrollo formativo, para, bueno, ni qué decir
para los salarios, que en un 70% ubica a trabajadores de la educación que se desempeñan en universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza. Bueno, lo mismo el monto de becas o los desarrollos de investigación, que es un rol fundamental que llevan adelante las universidades y que aporta al desarrollo nacional y a atender problemas que aquejan a diversas realidades, en algunos casos productivas, de salud, propiamente de educación, o cuestiones sociales, o cuestiones que en general la ciencia en sus consecuencias de labor va, digamos, generando aportes sensibles y importantes, y eso la verdad que requiere de una universidad activa y funcionando. Es lo que no está pasando y es lo que motivó, entiendo yo, esas El importantísimas acompañamiento. consecuencias. Importantes consecuencias porque el número de votos dio cuenta de ello, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Daniela Romero la saluda. Ahora ¿Qué tal? que esta sesión incluyó muchos temas, no solamente universidades, también la emergencia en pediatría, los decretos delegados que tienen que ver con vialidad, con INTA, INTI y demás. Instituto del Teatro. Los organismos de cultura. A ver, fue una agenda muy amplia la que se llevó a cabo en la última sesión. ¿Qué se puede esperar de la agenda de la oposición de cara a las elecciones? Ahora, independientemente de los vetos, que bueno, es algo que claramente entiendo que quieren tratar para una fecha después del cierre de listas, ¿cómo puede evaluar la agenda en la Cámara de Diputados de parte de la oposición de cara a las elecciones nacionales? Hay una cuestión, Daniela, que para mí es fundamental. La tarea de un legislador, legisladora, está fuertemente vinculada a una acción que le da curso a esa tarea, que es la representación. Y cuando se representa, salvo que uno se encierre adentro de una casa, no atienda a nadie, cuando vuelve a su lugar, a su provincia, a su pueblo, la verdad que la realidad con sus demandas atraviesan y esa realidad se toma cuerpo en personas de carne y hueso, en instituciones que tienen en la Argentina, cuando yo digo la universidad es amada por los argentinos, en realidad me refiero al valor que tiene una institución educativa, como lo tienen las escuelas. Digamos, ¿quién no ha estado en su vida ligado a una escuela? Como estudiante, como tío, como padre, como abuelo, en fin, como cooperador. Eso está pasando. Entonces yo creo que los problemas, por ejemplo, de los accidentes, y estoy pensando en mi provincia, los accidentes que en las rutas se están multiplicando de manera asombrosa y que tienen que ver con el estado de la ruta. Escuchar a un comisario de un pueblo describir que hubo 2 muertes porque la ruta tenía tal nivel de deterioro que eso hizo que un vehículo se saliera de su camino y ahí sí atropellara a otro, en fin. Entonces, el estado de las rutas, el vínculo que se tiene con respecto a lo que son los institutos, las bibliotecas populares, los artistas. Nada más describo lo de hoy, digo, el INTA o el INTI, eso es lo que desencadenó este 12-0 del resultado de la elección. Y si el gobierno sigue empecinado en definir con un discurso muy hipócrita, ¿no?, que es la afectación del déficit fiscal, pero por otro lado, claramente está favoreciendo a un sector que se enriquece porque le bajan los aportes, de bienes, el tributo a bienes personales, o está favorecido porque está en condiciones de viajar al extranjero claramente, 2x3, o de tener una embarcación o de tener un vehículo de alta gama, y está favorecido por eso. El contraste entre esas dos realidades hace que la demanda sea creciente y es lógica, y los legisladores la asumamos como parte de nuestra responsabilidad, poner la cara y responder frente a esa injusticia clara, rotunda y dura.
Diputado Osuna, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta la saluda. ¿Qué tal? Por un lado, bien, por un lado me gustaría saber, bueno, si ya se pudo comunicar cuáles fueron las repercusiones con los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, que fueron quienes generaron gran parte del texto que se aprobó esta semana en diputados. Y por el otro, me gustaría saber su sensación respecto a cómo tomó las declaraciones del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, que habló un poco en referencia a que, bueno, reconoció que no había sido una buena jornada para el oficialismo en diputados, pero al mismo tiempo habló de ver qué cuestiones se pueden vetar y cuáles no, entre las cuales puso más énfasis en que la cuestión de los ATN, lo que vendrá, obviamente, que todavía no está aprobado, estas posibilidades que favorecen obviamente a las provincias, siendo usted, por ejemplo, de Entre Ríos, posiblemente exista la posibilidad del no veto, pero sí tal vez nuevamente suceda esto con las universidades. ¿Cómo tomó las declaraciones? Bueno, por lo que escuché, la verdad que no fue preciso, fue absolutamente impreciso y la verdad me da mucha pena. Me da pena su pobre rol, me da pena además que, bueno, en poco tiempo va a tener que venir a poner la cara en la cámara y Ujú. mentir otra vez. O sea que no tengo ninguna consideración particular respecto a esas expresiones porque además sus atribuciones absolutamente menguadas, y creo que él lo sabe claramente, lo pone en un lugar complejísimo, ¿no? Yo creo que acá lo que tenemos son causas testigos, y ahí yo lo veo a las universidades, al Garrahan, a jubilados, a la emergencia en discapacidad. Cuando digo causas testigos, me refiero a que van abriendo un camino de demanda absolutamente justificada y volcando a partir de ahí una posibilidad que es ponerle límite a la violencia y crueldad de este gobierno y a estas decisiones absolutamente injustificadas o injustas. Ahí además están entonces todas las decisiones de rechazo de los decretos delegados y a su vez también los aportes para las provincias. Cuando uno piensa, cada uno, digamos, en la provincia de donde proviene y las realidades que uno va viendo en materia de infraestructura escolar, infraestructura vial o equipamiento necesario para la salud pública, uno ve que se necesitan recursos. Sí creo que hay una cuestión de honestidad de los gobernadores de jugar como se debe jugar. Esto es, no puedo yo llorar porque necesito recursos y al mismo tiempo mandar a mis diputados a que voten en contra de determinados proyectos, digamos. Esa ambigüedad, la verdad que tiene patas cortas y que se va a agotar. Porque la gente lo entiende y porque todos entendemos que así no puede jugarse. Pero bueno, yo creo que lo de este martes, perdón, este miércoles de sesión pasada, fue una clara señal a por dónde vienen las cosas. Muy bien, la diputada Blanca Osuna, diputada por Unión por la Patria, Entre Ríos. Diputada, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, Ahí que estamos. tengan buen día. Bueno, la diputada Osuna, entonces, acá tenemos pendiente enseguida el señor Solabarrieta con todo lo que tiene que ver con los emplazamientos, esto es, comisiones que estaban como muy cerradas, tienen que poner fecha para funcionar, así que enseguida el detalle. Y me quedaban con Romero fotos pendientes muy importantes de protagonistas a través de gobernadores provinciales y cómo han quedado en su vínculo con Nación a partir del cierre de Sí, listas. exactamente. Estábamos hablando de cómo quedaron los cierres de alianzas. Ahí tenemos Sí. la foto de... Jar llora, a ver. Estos son los 4 gobernadores que conforman Sí. el ahora llamado Grito Frente Provincias Unidas. Ya Sí, le pusieron nombre. sí, Provincias Unidas. Hasta hace poco le llamábamos Grito Federal, algunos le decían Susurro Federal y muchas variantes. Me porque gusta de acá susurro, dale, lo sí, que sí. estamos viendo es que de estos gobernadores que se presentan como una oposición Sí. al gobierno de Javier Milei, pero una alternativa no kirchnerista, Sí. de todos modos, cuando fue la sesión en diputados, solamente Yarlora puedo llegar a decir que fue duro Claro. en lo que fue cómo aportó a sus diputados Sí. en las votaciones y en el quórum, más que nada, ¿no?
Entonces, en este panorama en el que son oposición al gobierno de Javier Milei, pero algunos tienen relaciones mejor o peores relaciones con el gobierno nacional, tenemos que muy probablemente Claudio Vidal, por ejemplo, funcione como aliado en el Congreso, sus representantes funcionen como aliados en el Congreso después de las elecciones de octubre. Hay que ver qué pasa con Nacho Torres también. Que son los dos que te diría que más chances tienen de acordar. El que dice, yo no soy libertario, dijo, pero bueno. Pero bueno, a veces es más de la boca para afuera después que cómo votan, ¿no? Y eso un poco es la idea del gobierno nacional. La estrategia electoral tiene que ver con eso. No vayamos juntos si no nos conviene, y si nos conviene, si lo digo al revés, para que tengamos nosotros más bancas. Totalmente. Pero después unámoslas y así ampliamos nuestra representación. Para que el voto antikirchnerista tenga dos opciones. Exacto. Hablamos de esa división. Ahora, entonces, dijimos que esto puede pasar con Beretilnec, que puede pasar con Jaldo, que puede pasar con Claudio Vidal. Hay que ver qué pasa con Nacho Torres en ese sentido. Y después también... la última. Estos últimos gobernadores que generan una incógnita. Marcelo Rego, por ejemplo, el sanjuanino, que se hablaba de una presunta alianza con la Libertad Avanza, después se terminó por descartar los últimos días y finalmente van por separado. Pero podrían llegar también a tener este vínculo de alianza. Con lo que fue las sanjuaninas de producción y trabajo, por ejemplo, en la sesión, vimos algunas divisiones en algunos temas sensibles, una diputada que dijo voto como voto porque tengo un hijo que es pasante. Pero las sanjuaninas de producción y trabajo, durante todo lo que fue este año y medio de gestión del gobierno de Javier Milei, funcionaron como aliadas en la gran mayoría de los casos. Entonces, se puede esperar de Orrego algo parecido, un caso parecido. En el caso de Carlos Adir me atrevo a decir lo mismo. Provincias Unidas. Fue miembro fundante de Provincias Unidas. Exactamente. Sí. Y el caso de Gustavo Valdés es una incógnita. Y tiene que ver con el resultado. Habrá que ver lo que pasa ahora en agosto. No, y también porque ya hay un vínculo ahí raro por cómo quedó la idea en Corrientes. Recordemos que el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, va a competir para gobernador en Corrientes. Se le había ofrecido, entiendo por lo que me dijeron fuentes, un lugar a Carlos Camao Espínola, el correntino del Senado. Cerrando con Valdés. Que terminó cerrando con Valdés. Por supuesto que Lisandro Almirón, completamente opositor de Gustavo Valdés, pero un gobernador que con la Casa Rosada tenía ciertos vínculos hasta que se tomó esta decisión electoral. Hay que ver cómo sigue esa relación con Gustavo Valdés después de las elecciones. A priori, para concluir con todo lo que tiene que ver con las alianzas con los gobernadores, te puedo decir que la gran mayoría van a intentar acordar o listas o tener este especie de pacto implícito de vamos por separado, pero después en octubre vamos a votar juntos, porque esa es la idea de estos acuerdos que no confluyen en un frente común adrede justamente para poder ayudar al gobierno. Perfecto, Dani, muchas gracias. El señor Gonzalo Solabarrieta, que hizo un muy buen trabajo sobre lo que pasa con los emplazamientos. Exacto. A ver, todo tuyo, dale. Bueno, recordemos, Pato, que si hablamos de emplazamiento, básicamente hablamos de la obligación que se le impone en las sesiones a las distintas comisiones que requieren cada uno de los temas a que se reúnan en conjunto y dictaminen sobre un proyecto, básicamente, que recordemos, antes de la sesión se había conocido, por ejemplo, que ya se había convocado a dos reuniones en realidad para el miércoles para tratar tema de los adelantos del Tesoro Nacional y también de la coparticipación de los combustibles líquidos para las provincias. ¿Qué pasó en la sesión? Bueno, tomó la palabra el diputado Oscar Reño y dijo, por las dudas, por si se suspende por alguna cuestión, por si se cambia alguna ficha de último momento, nosotros nos aseguramos, porque además que se reúnan no significa que tengan que dictaminar. Entonces, con este emplazamiento sí se obliga justamente a estas comisiones a dictaminar. Vamos a repasar los 5 emplazamientos que tuvo la sesión especial en diputados esta semana. El primero, adelantos del Tesoro Nacional, los ATN a las provincias. Esto será el próximo miércoles al mediodía. La comisión que tendrá que reunirse para este tema es una sola, presupuesto y Hacienda. Este es uno de los platos fuertes sin dudas que va a tener la jornada y lo que escuchábamos hoy, hoy en realidad la repercusión de lo que había dicho el jefe de Gabinete de Ministros, habrá que ver si esto se aprueba, si después se puede vetar o no. Eso es el miércoles a las 12. Miércoles a las 12. Y a las 4 también otra vez presupuesto y Hacienda. Exactamente, comisión que va a tener mucho protagonismo la semana próxima. Distribución del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias
provincia, la coparticipación. Miércoles también próximo, 4 de la tarde. Presupuesto y Hacienda junto con energía y combustibles. Este es otro de los platos fuertes también, sin dudas, de la jornada de miércoles. Pasamos a la siguiente placa para ver qué más tendremos en una semana de actividad bastante movida. Promoción de salud cerebral, que se conoce como ley de Alzheimer. Recordemos, Facundo Manes, especialista, ¿no?, justamente en estos temas, dijo que Argentina tiene cerca de 500.000 de personas con la enfermedad de Alzheimer, por eso es importante este tratamiento. El miércoles... ¿500.000 de personas? Alrededor de 500.000, lo dijo el 20 de mayo en la sesión, en la comisión. Manes que está por ser candidato a diputado en la capital en acuerdo con Martín Lustó. Y Lustó diputado. Sí. Está senador. No, al revés. Manes senador y Lustó diputado. Está bien. Bueno, dale, vamos. Eso es lo que entiendo. Capaz que me estoy pifiando con el dato. Dale. El martes, entonces, a las 5 de la tarde, será lo de la criptomoneda Libra. Maxi Ferraro tomó la palabra, el diputado de la coalición cívica, y dijo, bueno, tenemos que retomar este tema, tenemos que elegir a las autoridades, comisiones de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento, para reunirse y ver si pueden destrabar, ¿no?, este problema que ya lleva por lo menos 3 meses, con lo cual no pueden solucionar. Perdóname, esto es, por el tema Libra, es el martes. El martes 12 a las 17. Exactamente. Y son asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos. Exactamente, sí, estas dos comisiones. ¿Y alguna posibilidad de que esto se desempate o no? ¿Cómo lo ves? Porque la verdad que no se han modificado los miembros. Mira, es extraño porque, claro, recordemos, lo que se iba a hacer, y que muchas veces lo ha explicado Dani y otras compañeras aquí en la mesa, es básicamente buscar un sistema en el cual no quede empatada la situación, obviamente, y que termine definiéndose ante empate los bloques que eligieron a ese candidato, que tengan mayor cantidad de diputados en el cuerpo de la Cámara. Porque la realidad es que el emplazamiento hace que vos tengas que dictaminar, que tengas que tomar una decisión. Evidentemente podría haber novedades el martes, así que bueno, este es el repaso y creo que queda una más. ¿Queda una más? Creo que queda una más. Me parece que no. Yo la última, la última. Pero te pregunto una cuestión que es muy importante por el vínculo entre nación y provincias. Esto de cuando se discute ATN y cuando se discute impuestos a los combustibles líquidos. Una vez que haya dictamen de comisión, ¿hay alguna fecha tentativa de tratamiento en el recinto? No. Bueno, ¿Se ha manejado algún número? A ver. Es una gran pregunta, porque después viene Francos el 25, también aquí a la Cámara de Diputados. Se hablaba de una sesión el 20 de agosto. En principio esto lo barajaban ya durante el receso parlamentario, así que podría haber una sesión... 20 de agosto. Sí, este mismo mes. Ahora bien, hay que ver qué pasa. Me atrevo a poner un signo de pregunta, porque si bien se quiere avanzar en un dictamen la semana que viene, ya cerrar el tema del dictamen y poder ir pronto a una sesión, lo cierto es que en la Casa Rosada ya hace tiempo vienen teniendo cierto diálogo con algunos gobernadores para hacer una negociación por el tema de la coparticipación. Y Francos hoy, estos días, ya anticipó que los proyectos de coparticipación los va a vetar. Es decir, teniendo en cuenta que el presidente de la Nación no le va a dar lugar a los proyectos de los gobernadores, cobra un poquito más de fuerza para los que realmente quieren y tienen la intención de modificar urgentemente el esquema, de hacer una negociación y ceder en algún punto para que tenga futuro al menos una de las medidas. Claro. ¿Cuál puede llegar a ser lo del reparto de los ATN? La regulación de los ATN. El reparto de los ATN. Líquidos, efectivamente. El proyecto que elimina los fondos fiduciarios para que se redistribuya lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, en la Casa Rosada te miran con una cara de es un delirio y te bajan el pulgar. Y lo que vos planteás, si se regulariza la entrega de ATNs, ahí sigue creciendo la idea de algunos gobernadores de decirle a mí, regularizame esto, que entonces yo me hago cargo con esos fondos de atender las rutas nacionales que cruzan mi territorio. Sí, exactamente. La línea de la Casa Rosada siempre es: yo te transfiero los fondos y te transfiero también las responsabilidades. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta aquí, Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes, buen fin de. Placer, Pato. Enseguida la continuidad en DTV. Está Melina, está Débora Durieta, así que nada, gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau.